No hay dudas de que Boca y River son los dos equipos más grandes de la historia del fútbol argentino. Pero esto no siempre fue así. En el comienzo del siglo XX, el amo y señor del fútbol en la República Argentina era el Alumni Athletic Club. Histoporte, en un nuevo episodio de su Histoporte Podcast, te contará la historia del primer grande que tuvo el fútbol en la República Argentina. Si vamos a hablar de Alumni, vamos a tener que hablar de Alexander Watson, que llegó desde Escocia a Buenos Aires el 25 de febrero de 1882 con apenas 29 años. Él era licenciado en letras, aunque tenía amplios conocimientos en la educación física. En el país inició su carrera docente en el Colegio San Andrés, que era un colegio de escoceses. Pero 2 años después decide crear su propia escuela, el Buenos Aires English High School, que tenía una particularidad: formaba o tenía la intención de formar a sus estudiantes también en la parte deportiva y recreativa. Es ahí donde el fútbol ingresa de lleno, porque Alexander en su viaje en barco desde Escocia había traído 3 pelotas desinfladas. En 1891 Alexander participa del primer torneo oficial de fútbol de Buenos Aires, aunque lo hace representando al Colegio San Andrés. Pero en 1893 el Buenos Aires English High School empieza a tener su equipo. Sería el que después, unos años más tarde, se llamaría Alumni. Alexander también participó de la creación de la primera entidad argentina en organizar el fútbol, la Argentine Association Football League. En 1900 ya el Buenos Aires English High School ganaría su primer título de primera división. Al año siguiente, en 1901, cambiaría su nombre a Alumni porque la asociación, tras crear la tercera liga para menores de 17 años, le exige que cambie su nombre. Es ahí cuando un futbolista propone el nombre Alumni por conocer la Alumni Association, que era una agrupación de alumnos egresados de distintas escuelas de los Estados Unidos. Tal fue la potencia y la grandeza que tuvo Alumni por esos años que desde 1900 hasta 1911 ganó 10 títulos de primera división, 2 Copas de Honor Municipalidad de Buenos Aires, 3 Copas Competencias Jockey Club y además ganó 4 títulos internacionales que organizaban las asociaciones de Argentina y Uruguay. También fue el primero en vencer a un combinado extranjero, en este caso un equipo integrado por ingleses residentes en Sudáfrica, a quien superó por 1-0. Tal fue además su influencia que muchos equipos adoptaron su camiseta, que era a rayas verticales rojas y blancas. Estamos hablando desde Estudiantes de La Plata, pasando por Unión de Santa Fe, Talleres de Remedio de Escalada, San Martín de Tucumán, Instituto de Córdoba, Barraca Central, entre otros. Pero increíblemente, en 1911 fue la última vez que participó. En una asamblea decidieron no participar del campeonato de 1912 y darles libertad a los jugadores que quisieran seguir haciendo fútbol oficial. Por eso muchos de sus mejores jugadores se fueron a Quilmes, que terminaría saliendo campeón gracias a esta migración de jugadores que se produjo desde Alumni hacia Quilmes. Uno de los principales problemas que tenía era económico, porque al no tener una cancha para jugar, tenía que ir alquilando terrenos, algo que se hacía muy costoso, más aún pensando en épocas del amateurismo. El 24 de abril de 1913, cuando ya había pasado 1 año y medio de su última participación, una nueva asamblea decidió liquidar Alumni de acuerdo con sus estatutos. El periodista Alejandro Fabri publica en uno de sus artículos que, por ejemplo, le donaron 3.661,14 pesos al Hospital Británico, como así también 3.661,15 a escuelas evangélicas. Además hubo otras donaciones de 1.000 pesos al Patronato de la Infancia, entre otras entidades como la Sociedad Popular de Educación en Avellaneda. Pero para tomar dimensión de todo lo que logró Alumni en tan pocos años, hay que marcar que a pesar de dejar de competir en 1911, en la actualidad es el 6º equipo argentino con más títulos de primera división junto a Vélez. Sin dudas, Alumni fue el primer
grande que tuvo el fútbol de la República Argentina.